Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Somos el grupo número 3. Nos ha tocado el tema sobre la mecánica de fluidos. A continuación vamos a tomar las medidas del tanque de almacenamiento con el flexómetro. Y a la vez vamos a ver en qué temperatura se encuentra en este momento el agua. Tiene una profundidad de 2 metros. De largo tiene 2.4 y de ancho de 2.2, por lo cual tiene un volumen de 10.56. A continuación vamos a tomar la medida del agua, la cantidad que está el agua. ¿A qué medida está el agua? Está a 1.4, por lo que tenemos un volumen inicial de 7.39. Y una temperatura de 35.5 con el termómetro. Ya que hemos medido las dimensiones del tanque de almacenamiento, vamos a proceder a medir las tuberías. En esta tubería, aunque no se ve en el fondo, tiene una válvula de cheque que mide 10 centímetros. De una pulgada. Esta tubería tiene una altura de 2 metros. A esto le restamos como les decía, la medida de la válvula de cheque, entonces nos quedaría que la tubería mide 1,90 en metros. Igualmente de aquí, desde que está el codo aquí hasta el siguiente codo que se observa allá, también tiene una medida de 1,90. Ay, pobre. Amiga, ¿qué eres tú? Aquí es una medida de 1,5. Aquí también podemos observar que hay una unión y acá más arriba un codo. 32. Medida 19. Una universal. Aquí también observamos una T. Es del agua que a partir de aquí ya va a entrar al tanque de almacenamiento. Sí, 98 centímetros. Estas serían las tuberías que se observan hasta que el agua ingresa al tanque de almacenamiento. Número 2. A continuación tenemos el tanque de presión, que como podemos observar, que tiene una altura de 85, una altura de 85 y el diámetro de 40. Como vemos, aquí tenemos la entrada de presión, que ahorita está en 0 porque está apagada, pero ya cuando se prenda va a subir a los 30 psi. Hola, les vamos a mostrar un poquito acerca de mecánica de fluidos. Como podemos ver en el gráfico, aquí tenemos el esquema de lo que es el diagrama problema. Este es el tanque 1, el tanque de almacenamiento. A partir de este tanque, observamos que mediante una tubería, el fluido, en este caso es el agua, llega a una bomba. En esta parte de aquí tenemos una válvula de cheque. Al llegar el fluido a la bomba, pasa directamente a un tanque de presión. Este tanque de presión, la especificación técnica dice que el 40% tiene que estar lleno de aire y el 60% del agua. Entonces, una de las 5 mitas que hemos planteado es el volumen de agua que va a poder tener la capacidad
capacidad de llenar ese tanque. Otra de las incógnitas es el diámetro que va a tener la tubería que va a salir del tanque 1, el diámetro que tiene esta tubería que sale hasta que llega a ese tanque 2. También tenemos que resolver cuál sería la potencia necesaria de la bomba para que pueda impulsar este sistema. Y algunas otras incógnitas como la cantidad de velocidad que perdemos por medio de la fricción que existe entre los ajustes. La fricción, tenemos válvulas, tenemos polos, tenemos unas uniones, tenemos una es lo único que tenemos. Para poder determinar esto, lo primero que necesitamos es las propiedades del agua. El agua, en el momento de medirla, se encontraba a 25.5 grados centígrados. A partir de esta temperatura, nosotros vamos a utilizar el libro de la IBATE. En la tabla número C8 tenemos las propiedades del agua saturada. Ahí vamos a encontrar lo que es la viscosidad y la densidad del agua a 25.5 grados centígrados. La viscosidad es 7.34 por 10 por 10 a la menos 4 pascales por segundo, y la densidad 996.35 kilogramos sobre metro cúbico. La masa no se podía determinar porque el tanque estaba lleno, así que lo que nosotros hicimos fue medir la altura del agua, que era de 1,4 metros. Entonces, si tenemos la altura del agua, tenemos la longitud y tenemos la latitud, como podemos ver 2,4, 2,2, nosotros lo que vamos a hacer es que en la fórmula de volumen hallar el volumen del agua. Es igual, altura por longitud por latitud, es igual. La altura, como les decía, que era 1,4 por 2,2 por 2,4. Esto nos va a dar igual 7.39. Como esto está en metros, es metros cúbicos. Entonces, tenemos el volumen del agua. Como también tenemos la densidad, nosotros podemos aplicar la fórmula de masa. Masa es igual a volumen sobre densidad. A densidad. La masa será igual a la densidad, como decía, 9,35 kilogramos por metro cúbico. Y el volumen 7,39 metros cúbicos. Es igual a 134.78 kilogramos sobre. Este es un tanque de presión pequeño que solo se demora 4.72 minutos en cargar el 40% del mismo. Entonces vamos a poner que esta masa se carga o el tanque se llena en 4,72 minutos. Este dato es importante para determinar el diámetro económico de la tubería, por lo que vamos a transformar estos minutos a horas, ya que en la tabla nos dan como datos kilogramos sobre hora por minutos. Entonces, como sabemos, 60 minutos son una hora. Es igual. Da 1713,41 kilogramos sobre hora. Ya teniendo este dato de la masa y el dato de la densidad, nosotros vamos a poder determinar el diámetro económico de la primera tubería.
Ya, a continuación yo les voy a hablar sobre cómo sacar el diámetro económico de las velocidades de entrada y de salida. Para esto vamos a utilizar dos tablas, como es el nomograma y las velocidades prácticas de los fluidos en las tuberías. Como podemos ver, la masa que nosotros tenemos es de 1713.41. Como sabemos, esto hay que dividirlo para 1000. Y tenemos una densidad que es de 996.35 kilogramos sobre metros cúbicos. Vamos a la tabla del nomograma y identificamos los kilogramos más la densidad, que es 996.35, que nos da un diámetro de 22. Que eso transformado a centímetros nos da un diámetro de 2,2 centímetros. De aquí nos vamos a las tablas de velocidades prácticas de los fluidos, en donde, como sabemos, el agua es un líquido muy ligero. Por eso cogemos las primeras ecuaciones, en donde B es una entrada a una bomba y la descarga de una bomba. Entonces cogemos las ecuaciones y transformamos. Aquí tenemos que B es igual a 0,4 más 0,0181 y BS es 1.22 más 0.065 de que esto será metros sobre segundos. Transformamos BE, que es igual a 0,4 más los 0.0181 y más el diámetro, que es 2.2. Ya. Por 2.2. Entonces aquí sacamos y nos da un resultado de 0,43 metros sobre segundos. Y transformamos 1.22 más 0.065 por 2.2, que nos da como resultado 1.34 metros sobre segundo. Como podemos observar, aquí tenemos el resultado de velocidad de entrada y velocidad de salida. Bueno, vamos a determinar lo que es el caudal para poder determinar el diámetro interno y el diámetro externo. La fórmula del caudal es igual a masa sobre densidad. Caudal. Vamos a trabajar con la masa que está sobre kilogramos hora, que son 1713,41 kilogramos sobre la densidad del líquido, que es 996.35 kilogramos metros cúbicos. Aquí el caudal nos tiene que dar en metros cúbicos sobre segundo, entonces vamos a hacer la transformación. Como está kilogramos hora, decimos que una hora tiene 3.600 segundos. Una hora tiene 3.600 segundos. Entonces simplificamos. Kilogramos con kilogramos nos queda metros cúbicos sobre segundos. Esto es igual a 4.7769 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Ahora vamos a determinar el diámetro interno y externo con la fórmula misma del caudal. Decimos que el caudal es igual a velocidad por área y el área es igual a pi a la cuarta sobre diámetro al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar, el caudal es igual a velocidad. Reemplazamos con la fórmula del área. Como vamos a determinar el diámetro cuadrado, vamos a despejar lo que es el diámetro cuadrado. Sobre 4c sobre velocidad. Eso de aquí, para poder simplificar, elevamos a la raíz cuadrada de los dos. Entonces aquí se elimina esto de aquí y nos queda que diámetro es igual a raíz cuadrada de 4 caudal sobre velocidad sobre pi. Pero vamos a determinar el diámetro interno, el diámetro externo.
Entonces trabajamos que 4 por la fórmula del caudal, que es 4.7769 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundos, sobre, vamos a trabajar con la velocidad de entrada, que la velocidad de entrada nos es 0.43 metros sobre segundos por pi, que es 3.14. Todo esto a raíz cuadrada. 3. Este es el diámetro interno. Vamos a calcular el diámetro externo, que es la misma fórmula, solo que cambia la velocidad de salida. Trabajamos con velocidad de salida. La velocidad es 1.34. Nos da que el diámetro externo es 0.0213 metros. Pero vamos a copiar para poner el pizarrón. El diámetro externo es 0.0376 metros y el diámetro interno es 0.0213 metros. Voy a poner aquí también. Ya 3. Bueno, ahorita lo que vamos a determinar es la potencia de la bomba con el número de Reynolds. La fórmula es número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el... Aquí para determinar la potencia siempre tomamos en cuenta la velocidad de salida y el diámetro de salida. Entonces nos quedaría 996.25 por 1. La velocidad de salida es 1.34 metros sobre segundos por el diámetro que es 0.0213 metros sobre aquí. Para poder simplificar los pascales sobre segundos, vamos a transformarlos a kilogramos sobre segundos por metro, que nos queda la transformación así: 7,3448 por 10 a la menos 4 pascales por segundo es igual por un pascal kilogramo segundo cuadrado sobre metro. Entonces vamos a simplificar segundo con segundo, pascales por pascales, y eso nos da igual a kilogramos sobre segundos. Entonces podríamos las unidades de acá para poder simplificar. Nos da igual, para
fuerza centrífuga para kilogramos con kilogramos, segundos con segundos, metros con metros. Y eso nos da igual a 3, 8, como es mayor a 2300, decimos que es un flujo turbulento. Bueno, como mi compañera les estaba explicando, ya analizamos lo que es el número de Reino, ya determinamos que es un flujo turbulento, que vamos a evaluar esto. Para determinar la potencia, más adelante vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Ahí la ecuación de Bernoulli, una de las variables es la pérdida total que vamos a tener por fricción, por rozamiento de los ajustes y lo que se pierde por la fricción de tubería. Para calcular la pérdida por la fricción de la tubería, vamos a necesitar de la gráfica del MODI. En esta gráfica lo que tenemos es el factor de fricción de Darcy, la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Para esto era necesario determinarlo. Entonces, la rugosidad relativa la podemos encontrar dependiendo del material de la tubería. En este caso, el material de esa tubería es PVC. De todas las tuberías es PVC. El PVC tiene la rugosidad relativa es rugosidad es igual al coeficiente de fricción sobre el diámetro. El coeficiente de rugosidad sobre el diámetro. Como les decía, el coeficiente de rugosidad lo vamos a encontrar dependiendo del material que se tiene en las tuberías. En este caso es el PVC. Estas tablas también se encuentran por los libros que nos estamos trabajando, el libro de Clay-Valle o cualquier libro de mecánica de fluidos. El coeficiente de rugosidad del PVC es 0,015 milímetros. 0,015 milímetros. Y esto es igual a 1,5 por 10 a la menos 6 metros. Entonces reemplazamos en esta coeficiente de rugosidad sobre el diámetro es igual coeficiente de rugosidad 1,5 por 10 a la menos 6 metros sobre el diámetro de salida, que ya lo tenemos estipulado acá, que es 0,0213 metros. ¿Cuál es su número adimensional? Ya dividiendo esto, el resultado es 7,042 por 10 a la menos 5 rugosidad relativa que tiene el PVC. Bueno, como les decía, aquí tengo la gráfica del MODI y voy a ubicar aquí el coeficiente de rugosidad, que como está en la menos 5 sería 0,00007. Está ubicado más o menos por aquí. También ubico el número de Reynolds, que es 3,87 por 10 a la 3. Entonces lo ubicamos en la parte de acá abajo, el número de Reynolds, y tenemos una línea curva. Esta línea la leemos acá. Arriba con este 3 nos da una intersección en 0,0
23. Este es el factor de fricción de roce de la tubería. Factor de fricción de roce de la tubería. Igual a 0,023. Ya, recuerden porque el factor de fricción de la tubería. Con este dato ya nosotros vamos a calcular lo que es el coeficiente de fricción de la tubería. Para eso vamos a utilizar la ecuación de Darcy. Bueno, como ya habíamos determinado, el coeficiente de rugosidad es igual a 0,023. Ahora vamos a determinar la cantidad de pérdida que vamos a tener por fricción en las tuberías. Para eso vamos a utilizar la ecuación de Darcy. Vamos a utilizar también el factor de rugosidad, que es este que ya hemos calculado, en la longitud de las tuberías. Para determinar la longitud de las tuberías, lo que vamos a hacer es sumar todas las longitudes de las tuberías que forman el sistema. El 0,19 de aquí, el 0,19 de acá, el 1,5 de aquí, el 0,32 de acá, el 0,19 de aquí, el 0,98 de acá y el 0,12 metros de aquí. Entonces eso nos va a dar un total de 6,72 metros. Entonces ponemos 0,023, que es el factor de rugosidad, por 6,32 metros, por la velocidad 6,72 metros, por la velocidad final, que ya la habíamos calculado y era 1,34 metros sobre segundo. Un cuadrado. Todo esto sobre 2 por la gravedad que hemos venido utilizando, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el diámetro, pero como estamos utilizando la velocidad de salida, también vamos a utilizar el diámetro de salida. Tenemos acá calculado que es 0,0213 metros. Entonces, resolviendo esta operación, vamos a tener un total de pérdida de fricción en las tuberías de 0,665 metros. Y esto va a ser igual a la pérdida de fricción, la pérdida de fricción en las tuberías. Bueno, vamos a determinar lo que es el coeficiente de fricción, pero ahora en los ajustes, ya que hemos determinado primero lo que es de las tuberías. En este caso, en nuestro tratamiento que hemos estado analizando, tenemos lo que consta de 5 codos, una T, 2 uniones y una válvula de cheque. Cada codo tiene su coeficiente de 0,9, pero como tenemos en este caso 5 codos, vamos a multiplicar por 5, que nos va a dar el dato de 4,45. Una T que llega a un coeficiente de 1,8, las 2 uniones que es 0,08, como son 2, son 0,16, y una válvula de cheque de 0,3. Esto hemos determinado de la tabla C7 del libro de Bati y del libro de Canje de la página 368. Para determinar, vamos a hacer con esta fórmula que tenemos aquí. La constante sería 4,45 por la velocidad de 1,7956 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ya, y por 2 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados, que esto nos va a dar un total de 0,41 metros. Ya, para determinar lo que es la T, también tenemos su coeficiente, que es, en este caso, como solo es una, sería 1,8. Por la velocidad, que también ya está elevada al cuadrado, que es igual la misma, 1,7956 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, por 2 por la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado.
ya que esto nos va a dar un total de 0,16 metros. Para las uniones, que en este caso serían 2, vamos a trabajar con 0,16 por 1,7956 metros cuadrados, segundos al cuadrado, por 2 por 9,8 metros segundos cuadrados. Esto nos va a dar un total de 0,14 metros por unión. Y la válvula de cheque, que es con la constante de 0,3. Igual para 2 por 9,8, que es la gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Que esto nos va a dar un total de 0,569 metros. Y en este caso, este de los accesorios sería una pérdida total de 1,85 metros en lo que es la pérdida de fricción en los ajustes. El total de la pérdida de fricción, ya sea tanto en la parte de la tubería y en la parte de los ajustes, va a ser de los ajustes será 1,85 más 0,665 que era de la tubería, nos va a dar un total de 2,515 metros. Y este es el total el coeficiente prácticamente de la pérdida tanto de tuberías como de los ajustes. Vamos a determinar lo que es la carga hidrostática de la bomba. Para eso tenemos una presión de entrada de 10 psi y una presión de salida de 30 psi. Pero a este valor tenemos que sumarle la presión atmosférica, que en este caso son los 14 psi, los cuales en total nos va a dar 24 psi. Para poder nosotros determinar lo que es la carga hidrostática, tenemos que tener estos psi en newtons sobre metros cuadrados y vamos a proceder a hacer una transformación, que sería un psi equivale a 6,894757 kPa es 1000 pascales, porque un pascal tiene un newton metro cuadrado, que esto nos va a dar 165,47 por 10 a la 3 newton sobre metros al cuadrado. Y asimismo, la presión de salida es los 30 psi más la presión atmosférica, que tenemos 14 psi, empezaríamos con una presión de 44 psi. Un psi 6,894756 pascales, 1 pascal, 1000 pascales, y un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Eso nos va a dar un total de 369 newton metros al cuadrado. Vamos a determinar lo que es la carga hidrostática de la bomba con la ecuación de Bernoulli. Esta es nuestra fórmula general, pero como vamos a determinar lo que es la carga hidrostática, hacemos un despeje de fórmula que nos queda de esta manera. Y así mismo vamos a reemplazar lo que es datos, que sería la presión de entrada, que tiene un valor de 165,47 por 10 a la 3 kilogramos sobre segundos por metro cuadrado, segundo cuadrado por metros. Y por la densidad, que es 996,35 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Que esto tiene una altura de 0, como pueden ver acá, nuestra altura 1 es 0. Vamos a reemplazar este dato, que quedaría como 0, menos la velocidad de entrada, que sería 0,43 metros sobre segundo al cuadrado, sobre la densidad, que es 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado.
más lo que es 3.369 kilogramos sobre segundo cuadrado por metro. Y todo esto sobre 996,35 kilogramos metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ya, esto más lo que es ya la altura 2, que en este caso ya sería una altura de 0,85 metros. Ya, y más lo que es la velocidad de salida, que sería 1,34 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto dividido para 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Más lo que es el total de pérdida de los accesorios, ya sea tanto de tuberías como accesorios, que nos dio un total de 2,515 metros. Ya, y en la resolución de todo esto nos va a dar un HP o una carga hidrostática de 17,62 metros. Bueno, yo les voy a hablar sobre la potencia teórica y la potencia real, donde tenemos que potencia teórica es igual a la presión, a la carga hidrostática por el caudal por la densidad. Entonces, como ya tenemos los valores, vamos a transformar en donde tenemos la carga hidrostática, que es 17,62 por el caudal, que es 4,7769 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo, por la densidad, que es 996,35 kilogramos sobre metros cúbicos, que esto es igual a 8,38 kilogramos por metros sobre segundo. Entonces aquí vamos a transformarles a HP, en donde 8,38 kilogramos por metros sobre segundos por 0,013 HP sobre 1 kilogramo de metros sobre segundo es igual a 0,11 HP. Y ahora vamos a obtener la potencia real, en donde esto es igual a los 0,11 HP por la eficiencia de la bomba, que es 0,63, que es igual a 0,173 HP. Donde aquí obtuvimos que nuestra bomba comercial va a ser de 0,5 HP. Bueno, a continuación vamos a determinar el volumen total del diseño de almacenamiento del tanque número 2. Para ello utilizamos la fórmula de que área es igual a pi cuarto diámetro al cuadrado. Vamos a determinar el área del tanque aquí para sacar el volumen total de todo el tanque de almacenamiento. Esto es igual a 3,14 sobre 4, y el diámetro de este aquí es 0,4 metros, entonces ponemos 0,4 metros y esto le va a dar al cuadrado. Esto es igual a 3,14 sobre 4 por 0,16, y nos da el resultado de 12,56. Este es el área. Para determinar el volumen multiplicamos el área por la altura del tanque. Eso nos da el metro. Por la altura, que es 0,85 metros, esto es igual a 0,173
0.11 metros cúbicos. Ese es el volumen que ocupa todo el tanque de almacenamiento. Pero como vemos aquí, no se llena todo el tanque de almacenamiento, entonces un 40% se encuentra libre. Entonces realizamos el cálculo para ver qué cantidad de agua o de volumen de agua hay. Entonces decimos que el volumen total es el volumen menos el 40%, que es de ahí, tenemos 0.4 por volumen. Esto es igual al volumen total, el volumen que es 0.11 metros cúbicos menos 0.4 por 0.11 metros cúbicos, volumen total de 0.11 metros cúbicos menos 0.044 metros cúbicos. Nos da 0.06 metros cúbicos. Quiere decir que solo con esa cantidad de agua, de volumen, se encuentra aquí porque hay un espacio libre del 40%.